Iglesia, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿qué tal? Bendiciones a todos hoy. Bueno, es un buen día, estamos miércoles 19 de octubre del 2022. Es un gozo poder estar aquí en casa nosotros y ustedes ahí en casa. Bueno, nosotros acá en el templo, en el local, y ustedes allá escuchando esta noche lo que es Noches de Impulso, ¿sí? Bueno, hoy de repente voy a decir algo que hace ya, ustedes saben que nosotros vamos a celebrar el día domingo, el 30 de octubre, nuestro aniversario, pero el día que es nuestro aniversario es el 18, pero lo vamos a celebrar, o fue el 18 mejor dicho, pero lo vamos a celebrar este 30 de octubre, ¿sí? Así que en octubre celebramos siempre nuestro aniversario y le damos gracias a Dios el que Él haya sostenido esta obra a través de todo este tiempo, a través de este tiempo que tenemos ya 21 años de servicio como iglesia. Amén. Y creo que el día de hoy vemos muchas caras nuevas y yo considero que este año que Dios nos ha dado como el año de la extensión es un año donde Dios nos ha llevado a soñar, a ver cosas diferentes en la iglesia, a experimentar cosas distintas en la iglesia. Y creo yo, hermanos, que el Señor está impulsando a nuestra iglesia a un tiempo diferente, a un tiempo distinto, ¿sí? Así que agarrémonos fuerte de Dios, porque cosas grandes vienen para esta iglesia y para nuestras vidas. Amén. Así que vamos, démosle gracias a Dios por eso también hoy. Pero estamos esta noche en la serie Parábolas, ¿sí? Parábolas. Y el día de hoy he puesto el mensaje, el dueño de la viña, ¿sí? Y estamos hablando aquí de la parábola de los obreros de la viña. Y quiero que leamos Mateo 20:15, y dice la palabra de Dios en Mateo 20:15 dice: no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Perdón, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia porque yo soy bueno. Mateo 20:15. Obviamente esto es una parte, pero vamos a hablar de la parábola. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por lo que tú haces en nosotros, Señor. Gracias por lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor Jesús. Te amamos, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor Jesús. Padre Celestial, también yo quiero, Señor, Padre Celestial, esta noche darte las gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios, y por lo que tú has sostenido siempre este ministerio, Señor, de Manuel aquí en Arequipa. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu favor para con nosotros, Señor, tu mano extendida para con esta congregación, para los líderes de esta iglesia, para las personas comprometidas con el crecimiento de esta iglesia. Padre Celestial, gracias por lo que tú haces, por lo que tú hiciste y por lo que tú harás, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu santo nombre, Dios. Tú eres grande, eres eterno y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Gloria a Dios. El dueño de la viña. Y quiero, para empezar, poder leer la parábola, ¿sí? Eso está en Mateo 20, del 1 al 6, y vamos a leer todo, del 1 al 16, perdón, y vamos a leer esta parábola. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza, desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo.
Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Amén. Interesante esta parábola, ¿verdad? Ahora yo quiero rápidamente esta noche hablar sobre tres cosas. Primero, tres cosas que nos dice esta parábola, que podemos sacar de esta parábola. Y uno es que el tiempo apremia. El tiempo apremia. Y quiero que leamos los versículos 3 y 7 de Mateo 20. Y dice: saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de la hora 6ª y 9ª, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Sí? Entonces, según vimos la parábola, nos dice que el hombre, que es el padre de familia, el dueño de la viña, salió a buscar obreros para su viña, para que trabajen en su viña. Y salió, dice, por la mañana. Cuando les he contado la parábola, primero sale por la mañana, ¿verdad? Y ahora esta situación era muy común en esa época, de ir a buscar personas a cierta área de la ciudad, que podía ser el mercado quizá, donde iban a encontrar personas muy de mañana con los instrumentos necesarios para poder trabajar, con los implementos ya necesarios para que alguien los contrate. Y esta hora aproximada era las 6 de la mañana. Y eso, bueno, pasaba en esa época y aún pasa en la nuestra, ¿verdad? Cuando ustedes van por el parque, por la calle Mariscal Castilla, aquí en Arequipa, ustedes pueden darse cuenta que en cierta área, no sé si solamente es el único lugar o hay otro en la ciudad, pero van a encontrar personas que están ahí con sus herramientas, con cosas en el óvalo de la Mariscal Castilla, por ahí, esperando que alguien venga o para contratarlos, ¿verdad? O sea, de repente alguien que necesita a alguien que ponga mayólicas o necesita, no sé, un albañil o cualquiera de esas cosas, cualquiera de esos oficios. Hay personas ahí esperando desde muy temprano. Quizá alguien necesite de sus oficios, alguien necesita del trabajo que ellos hacen. Ahora, esta hora era, como dice acá, aproximadamente las 6 de la mañana, muy temprano. Y estos primeros obreros eran contratados al comienzo de cada día laboral, de los que habla aquí la Biblia. Entonces, como dijimos antes, esto era algo común, ¿sí? Algo que se hacía en la época, que hasta hoy lo vemos. Ahora, aquí vemos algo que pasa después que no era tan común. Y es que este hombre, este padre de familia, el dueño de la viña, vuelve a salir a la hora tercera, luego a la 6ª, después a la 9ª y a la 11ª. Sale como 1, 2, 3, 4 veces más a buscar, más obreros. Ahora, quizá nosotros escuchamos 3ª, 6ª, 9ª, 11ª y no entendemos mucho, ¿no? Pero aproximadamente cuando aquí nos habla de ese tipo de horas, nos está hablando de las 9, la 3ª hora a las 9 de la mañana, la 6ª hora el mediodía,
la novena hora las 3 de la tarde y la 11ª hora las 5 de la tarde, respectivamente, ¿no? Tercera, sexta, novena y 11ª, 9, 12 del mediodía, 3 y 5 de la tarde. En esos 4 momentos este hombre sale a buscar personas, obreros para su viña, horas que normalmente no salían a buscar porque desde temprano empezaba la jornada de trabajo. Ahora, la jornada acababa aproximadamente a las 6 de la tarde, ¿sí? 6 de la tarde. Es decir, que los últimos, los que contrató a la hora 11ª o a las 5 de la tarde, solo trabajaron 1 hora, nada más, ¿sí? Ahora, podemos ver en esta parte de la parábola lo apremiante que era para este señor dueño de la viña el tener que terminar con el trabajo de la viña. No salía a buscar simplemente porque, bueno, quería, sino porque era apremiante terminar con la labor que había en su viña. Y es que porque si uno no, la cosecha ya está lista y no la recoge a tiempo y llegaban las lluvias, pues iban a arruinar esa cosecha, la iban a arruinar completamente. Entonces era apremiante tener que terminar el trabajo que tenía, ¿sí? Y por eso es que sale a buscar a más obreros, porque los necesitaba terminar el trabajo a tiempo. Necesitaba hacer. Es por eso que la Biblia dice, ¿no? La mies es mucha, mas los obreros son pocos, ¿sí? Y es lo que vamos a leer en Mateo 9, 37 a 38. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Siempre había el contexto de que la mies está lista, pero no hay obreros dispuestos, no había obreros para poder recoger, para poder trabajar los campos. En la viña hay trabajo, en la viña del Señor Jesús. Acá estábamos viendo, él lo está, digamos que haciendo una forma figurada, que el Señor de la viña es Dios, ¿ok? Entonces, hay trabajo en la viña, pero lo que falta son obreros dispuestos, ¿sí? Y vemos en esta parábola que había obreros desocupados, que nadie tomó en cuenta quizá, que nadie los llamó, podemos decirlo así, que nadie los tomó en cuenta. Y lo que Jesús, que podemos sacar de esa parábola, nos está queriendo decir a través de ella, es que Él sí los estaba buscando. El Señor sí está buscando esas vidas, el Señor sí está buscando obreros, y que son necesarios en el reino para poder cosechar, para poder ir y ganar almas. Entonces, ahora de repente muchos puedan decir, yo no tengo cómo servir al Señor, pero el Señor ha puesto en nosotros talento, aptitudes para servirle en su reino. No necesariamente tiene que ser alguien que predique al frente o alguien que cante, sino hay tantas cosas que uno puede hacer en el reino de Dios y que el Señor está dispuesto a hacerlo trabajar en su obra. Ahora, vengámonos a pensar en algo. ¿Cómo nos encontraría Dios con respecto al trabajo en su reino? ¿Cómo nos encontraría Dios ahora nosotros con respecto a cómo estamos trabajando en su reino? Y yo creo que hoy el Señor también nos está hablando y nos está hoy diciendo que es tiempo de dejar de estar desocupados para el reino de Dios, de estar desocupados del trabajo de su reino y que empecemos a trabajar para el reino de Dios. Él nos está llamando
también esta noche. Ahora, también podemos tomar una enseñanza de esta parábola de cómo reaccionamos nosotros cuando ya estamos trabajando en el reino de Dios, cómo reaccionamos a diversas formas del trabajo de Dios en su reino. ¿Sí? Y vamos a leer algo de nuevo para tenerlo presente y ustedes lo puedan ver ahí en pantalla. En Mateo 28:16, para que lo tengamos claro, y dice: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca a la hora 11 recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Acá vemos algunas formas de cómo Dios actúa o cómo actúa el Señor de la viña, que quizá podría causar cierta contradicción, ¿sí? Primero manda a su mayordomo a pagar, ¿sí? Pero primero paga a los que llegaron a trabajar al final, a los postreros, a los últimos que llegaron. Yo creo que ninguno de nosotros quizá hubiera actuado así, ¿no? Primero hubiéramos pagado a los que llegaron primero, ¿verdad? A los que estuvieron más tiempo, a ellos primero. Y a los últimos, bueno, al final llegaron tarde al trabajo o al momento de la obra. Así que primero con los que estuvieron más cansados, los que han trabajado más, a ellos primero. Pero el Señor manda a su mayordomo a pagar a los que llegaron al final, a los postreros. Quizá, pongamos que esto pudo haber causado cierta incomodidad en los primeros, en los que llegaron a primero a trabajar. Quizá vieron eso y no dice la Biblia, pero puede haber causado cierta incomodidad. Quizás si eso hubiera pasado con nosotros, hubiéramos sentido alguna incomodidad si no hubiéramos estado todo el día en un trabajo, ¿no? Y están repartiendo comida, quizá pongámoslo así, y comienzan a darle a todos los que han llegado al último. Pero a ti que has estado desde el principio, te dan al final. De repente eso podría causar cierta incomodidad. Pero quizá pudo ser pasado por alto, y estoy usando la imaginación por lo que se lee en la parábola, ¿no? Pero quizá pudo haber pasado por alto los primeros esto, cuando vieron que los postreros recibieron un denario, ¿no? Quizá dijeron: si a ellos les dan un denario, como dice la parábola, ¿no?, a nosotros nos van a dar más. Entonces, yo en mi imaginación está como: ¿por qué ellos están recibiendo primero y cuando vieron que les dan un denario, entonces a nosotros nos están haciendo esperar porque nos van a dar más? Y eso calmó quizá su incomodidad. Quizá que iban a recibir mucho más, ¿no? Quizá algunos ya estarían soñando con los 12 denarios que les tocaría a ellos, ya calculando, ¿no? Si ellos han estado 1 hora y han recibido un denario, yo he estado 12 horas aproximadamente, entonces voy a recibir 12 denarios. Y ya estarían soñando qué hacer con esos 12 denarios que ellos que pensaban que iban a recibir. No dice la Biblia que iban a recibir 12 denarios, yo estoy imaginando esto, ¿sí? Estoy usando mi imaginación, pónganse, ¿no? Vamos a recibir más. Y estaban haciendo planes. La mente humana es tan amplia que en poco tiempo puedes pensar en muchas cosas.
La mente humana es tan amplia que en pocos momentos tú puedes soñar ya. Aquí, me voy allá, voy a hacer esto, voy a pagar tales cosas, no sé. Ahora, ustedes pueden imaginar la escena. Esta escena, cuando ellos están viendo que otros reciben un denario y las caras de estos obreros. Yo incluso me lo puedo imaginar como si saliera acá algo, ¿no? Ellos imaginándose ya qué hacer con esos denarios de más que iban a recibir. Soñando ya con lo que les iba a tocar. Pero todos esos planes, esa alegría que tenían, porque pensaba que iban a recibir, más se les fue. Se les fue. Se les fue cuando ellos abrieron sus manos y también en sus manos, quizá más más gastadas, más maltratadas, también cayó un denario. Y quizá en ese momento todos esos sueños que tenían y lo que habían imaginado con lo que iban a recibir fueron bajados de sopetón, ¿no? ¡Boom! Y cuando se vieron en esa situación comenzaron a reclamar, argumentando todo lo que habían hecho, lo que habían soportado, y que ellos veían como una injusticia ese trato, que estaban cometiendo una injusticia contra ellos. Ahora, pongámonos a pensar algo. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros ante esta situación? Es más, pongámonos a pensar cómo hemos reaccionado cuando hemos visto situaciones en que nos ha parecido que la vida ha sido injusta. ¿Cómo hemos reaccionado? Cuando hemos dicho, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué a él sí y a mí no? Sin tener en cuenta todo lo que Dios nos da. ¿Cuántas veces hemos dicho, ¿por qué yo no, Dios? ¿Por qué a mí no? Y nos hemos olvidado de lo bueno que Él ha sido con nosotros. Como dice el salmista, no olvides ninguno de sus beneficios, pero a veces cuando nosotros vemos a los demás que están viviendo cosas, nosotros decimos, ¿y por qué a mí no? Y olvidamos los beneficios de Dios en nuestras vidas. No tenemos en cuenta lo que Dios ya nos ha dado y de los talentos que nos ha entregado. A veces vemos lo que está en las manos de otros, pero no vemos lo que tenemos en nuestras manos. Y no valoramos lo que ya se nos dio. Nos enfocamos en los talentos y oportunidades de otros, dejando de lado nuestros talentos y oportunidades. Debemos de reaccionar diciendo, gracias Dios por todo lo que me das. Gracias Señor por todo lo que he recibido. Porque sabes, amado, aún sin merecerlo, Él nos ha dado de sus bendiciones. Aún sin merecerlo, Él nos ha entregado talento. Nos ha bendecido. Y debemos tener un corazón agradecido y no dejar que nos invada la envidia. Porque vemos lo que otros reciben y decimos, ¿y a mí por qué no? Y nos olvidamos del por qué Dios nos dio y de la bondad de nuestro Dios al darnos algo. ¿Saben, iglesia? Tenemos un Dios que es justo y que es generoso. Justo y generoso. Y quiero que leamos Mateo 20:13. Dice, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Y esto es interesante. ¿Saben qué? En ningún momento, el hombre dueño de la viña actúa de manera injusta.
Claro, tú lees y te da la impresión de que actúa de manera injusta, pero Él en ningún momento actúa de manera injusta. Él actuó tal y como acordó con los obreros. Tal y como fue el trato con ellos, con los primeros, Él obró. Él fue completamente justo. No actuó en ningún momento con injusticia. Nunca. Y es que a veces le reclamamos a Dios cuando Él actúa con justicia en nuestras vidas. Y aquí estoy hablando cuando a veces faltamos y Dios es justo, porque justo no es recibir todo el bien, el pasarla feliz. Justicia es justicia. Y a veces, cuando por alguna razón de nuestra vida Dios actúa y creemos que Él ha sido injusto, pero realmente Él ha sido justo y bueno y misericordioso, pero nos olvidamos de eso. Nos olvidamos cuando Dios actúa con benevolencia. Él, ¿saben qué? No rompió ninguna promesa que les había hecho a los obreros. Ninguna promesa. No rompió ninguna promesa. Y saben, aquí también vemos la generosidad con la que actúa el Señor de la viña, nuestro Dios. Si Él quería darle lo mismo al postero, lo estaba dando porque Él simplemente quería hacerlo y no tenía que dar ninguna explicación al respecto de lo que Él quería hacer con la vida de ellos. Así como cuando preguntaron por Juan y Pedro le dijo: ¿y él? ¿Y este qué? Y Jesús le dijo: si yo quiero que Él viva hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Dios tiene un propósito para cada uno distinto. Así como, esta es una explicación clarísima en esta parábola. ¿A ti qué? Si yo quiero hacerlo, es porque quiero y es porque puedo. Dios es generoso porque Él actúa de la manera que Él quiere y no tenía que dar ninguna explicación. Las razones del por qué Dios lo hace están en Él. Esto lo leí. Las razones por las que Dios hace esto es generoso está en Él y no necesariamente en la persona con la cual es generoso. O sea, es porque Él quiere, no porque me merezco esa generosidad. Y a veces pensamos que es porque me la merezco. Los obreros me lo merezco, decía. Estaba desde la mañana, el sol, todo el trabajo, me lo merezco. Y el hombre, el dueño de la viña, yo te estoy dando lo que acordamos. En ningún momento fui infiel. Y Dios hoy nos está diciendo eso. En ningún momento te he sido infiel. Tú sí, yo no. Perdónanos, Dios. Perdónanos. Perdónanos. Porque así nos ponemos con Él a veces. Así nos ponemos. Pero Él es bueno. Ponte a pensar las veces que Dios actuó con generosidad contigo. Ponte a pensar las veces que Él actúa así contigo. Yo te aseguro que hubieran algunos que eso les pareció injusto. Te aseguro que sí. Que cuando Dios actuó de una forma en tu vida que tú no sabes por qué, simplemente dices: bueno, Dios, gracias. Muchos miraron y quizá hablaron y hasta murmuraron o hasta dijeron adiós quizá. ¿Por qué Él? De la misma forma el Señor no tuvo que dar explicación. Y no dará explicación cuando tú mires a otro y digas: ¿por qué a Él? Y Dios te dirá igual como el Señor, el dueño de la viña: yo quiero.
Mateo 20:15 dice: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia? ¿O tú tienes envidia porque yo soy bueno? Eso es Dios así siendo directo al corazón. ¿Acaso tienes envidia? ¿Acaso tienes envidia por lo que hago en los demás, en otros? Y hasta aquí estamos claros que el Señor de la viña podía hacer lo que quería con lo suyo. Y puede hacerlo. Nuestro Dios lo que quiere. Y que en ningún momento actuó con injusticia. Entonces la reacción de los primeros se debía a las expectativas basadas en la envidia, encubierta en un reclamo por una acción injusta. Y lo voy a repetir una vez más. Esta reacción de los primeros llamados a la viña a trabajar se debía a las expectativas basadas en la envidia. Envidiaban lo que le estaba pasando a los postreros, pero lo encubrían como una acción injusta, como un reclamo de un accionar injusto de parte del dueño de la viña. Y a veces nosotros actuamos así. Encubrimos nuestra envidia, encubrimos lo que realmente sentimos como algo injusto. Yo también trabajé por eso. Yo también he hecho esto, Dios. Yo también he hecho lo otro, Dios. Porque ellos sí, yo no. Cuando el fondo es envidia. La justicia de Dios no puede ser entendida con mera sabiduría humana. Porque simplemente no la entenderíamos. Y no la vamos a entender. La justicia con la que Dios actúa puede ser vista quizá por algunos como algo totalmente injusto, y su generosidad como que Dios tiene favoritos y como que yo no entro en esa lista. Pues si lo vemos humanamente, si tú comienzas a ver humanamente simplemente como Dios actúa, puedes ver a un Dios injusto y a un Dios que tiene sus favoritos, cuando no es así. Cuando no es así. Entonces, amados, Dios, yo creo que Él nos está hablando esta noche muy claramente a cada uno de nosotros, muy claramente. Y ya para ir terminando, entendiendo que tenemos un Dios que es justo y generoso, quizá al no estar enfocados en Él no vamos a entender cómo actúa nuestro Dios. Entonces, Dios es totalmente justo y totalmente generoso. Todo lo que tenemos proviene de Él. No es por nosotros, es por Él. ¿Sí? Por eso es que debemos de fijar nuestra mirada en Él y no en los otros, no en los demás. Debemos tener una mirada vertical, siempre enfocada en Dios. Cuando nuestra mirada es horizontal, en ese sentido, horizontal mirando a los demás, nos vamos a desenfocar de lo que Dios nos ha dado, de las bendiciones que Él nos da. Porque tú vas a comenzar a querer lo del otro, a querer lo que el otro tiene, y olvidando lo que Dios ya te dio, dejando de lado lo que Él ya te ha dado. Olvidándolo. Entonces, hermanos, para ir terminando, en el reino de Dios hay muchas cosas que hacer, y Él nos está llamando para trabajar en su viña. ¿Sí?
no perdamos esto. Él nos está llamando hoy para trabajar en su viña y que vamos a ser recompensados a su manera, a su forma, y quizá muchas veces de forma inesperada, así como estos postreros. Quizá estos postreros al ser llamados primero y recibir un denario habrán dicho: wow, el Señor actúa siempre de maneras inesperadas. Y ese corazón debemos en nosotros. Esos postreros, cuando recibieron eso, quizá en su corazón estuvo el decir: no lo merezco, no lo merezco. Y es así, porque realmente no merecemos. Simplemente Dios nos los da porque nos ama y porque es Dios y es el dueño de todo. Y yo quisiera terminar con lo siguiente. Que el Señor bendice y recompensa al hombre de acuerdo con su voluntad y placer, de acuerdo como Él quiere. Y no necesariamente de acuerdo con lo que el hombre merece o cree que merece. El Señor es el dueño de la viña. Él es el dueño. Y Él va a actuar de la forma que Él quiera. Amén. Así que, amados, yo creo que Dios en esta pequeña meditación de esta noche, aquí en Noches de Impulso, nos ha hablado. Nos ha hablado. Así que siempre pensemos en nuestro Dios como un Dios que puede hacer lo que quiere, donde quiere, como quiera y cuando quiera, porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño de la viña, Él es el dueño de la obra, Él es el dueño de todo. Y cuando más entendamos esto en nuestras vidas, vamos a entender más el actuar de Dios en nosotros, en las personas. Y no habrá primero un por qué, sino un gracias, Dios. No habrá un por qué, sino gracias, Dios. Gracias. Gracias por esto. No decir por qué, Señor, sino ¿por qué? No lo merezco. Así que miremos a Dios. Sí, habrá otros que serán bendecidos de diferente forma. Habrá otros que serán levantados de diferentes formas. Enfócate en lo que Dios tiene para tu vida, en lo que Él te ha dado, en los talentos que Él te ha dado. Enfócate en eso. Amén, iglesia. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor Jesús, gracias, Padre, por tu palabra esta noche. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado. Te damos gloria y te damos honra a ti, Señor Jesús. Tú eres digno. Solo tú eres digno, Dios. Te bendecimos y te damos la gloria una vez más. Amén y amén.